¡Feliz Navidad, familia! Ya es Navidad y como es tradición toca hacer un balance del año. Un año de flipar, un año que se acaba, joder, y nos merecemos un respiro. Hoy vamos a dejar a un lado los debates intensos y las movidas de actualidad para celebrar con vosotros las fiestas como Dios manda, con un programa especial lleno de sorpresas, invitados estrella, matasuegras y lo que haga falta. Vamos a cenar cumpliendo las restricciones, eso sí, con algunos colegones cuyas caras os sonarán. La Cabra de Sol os manda saludos a Gameplays. Merry Christmas. Merry Christmas, que diría nuestro amigo Sergio Ramos. And welcome to the Euromoney. No. Bueno, hemos montado una mesa, extraterrestre, con peladillas y todo, Marichocho. ¡Ueva! ¡Que te la llevas por la cara! ¿Cómo vamos a pasar este final de año, aparte de juntos? Fíjate, maravilloso. Yo que voy un poquito Paloma San Basilio hoy. Así, con el tenedorcito. Choque de tenedor. Ah, vale. Quito. ¿Y tú por qué vas vestido como de primo feo? Hay un punto. Nada, o sea, he ido una semana a Medellín y mira, es lo que me he convertido. Ah, en plata o plomo. Bueno, obviamente sabrás de lo que te estamos hablando y es de nuestro especial de Navidad, Darío, que se acaba el año y aquí estamos. Aquí. Hombre, claro. En reunión. Y por si acaso te confundía un poco mi traje pues entre gallina caponata y Harley Quinn, pues bueno, te hemos preparado como siempre este vídeo de intro para que te enteres de lo que va la movida. ¡Ale! Este año, fíjate, yo lo suelto aquí, es el último año para cambiar las pesetas. ¡Campanada! ¡Ve más! El estado de alarma. ¡Me cago en Dios! ¡Que sacan los tanques tuyas estos! Porque estamos donde estamos. Disculpen. Como usted comprende, yo no voy a llevar la mascarilla. Kim Yo-jong, la rutina de cara. ¡Sin duda ante todo! Emprendí una campaña para buscar a todas las aves con sombrero. Surrealista escena. Un turista finge ser un perro. Un candidato independiente, un rapero, Kanye West, Kanye West. ¡Feliz Año Nuevo a todos! Que este 2020 esté lleno de cosas buenas para todos. Nos lo merecemos, claro que sí. Y esta fue nuestra intro. Bueno, Chin aquí desde la distancia, que es como se brinda ahora, que vosotros, yo sé que no tenéis estas mesas en vuestra casa. Entonces, bueno, es como... Bueno, voy a bendecir la mesa presentando a los invitados. A tomar por culo ya, hombre. Claro que sí. Mira, YouTube, censura esto. ¡Ole! Que se ven aquí los nipples. A ver, empezamos. Andrea Compton. Ella es mi mejor amiga desde los 13 años y compañera de piso, además de una importante cinéfila, seriéfila y youtuber en nuestro país. Ella se lleva el premio al Hall of Fame de la reina, de la diva y de la ministra. ¿Cuántos títulos? Muy bien. ¿Cuántos títulos, eh? Genial. Oye, All I Want for Christmas is you. Oh, bonito. En mi colega. Preparado. No, pero que yo qué sé, pues si alguien se pensaba que la como la cuca, pues es que yo la quiero mucho a mi amiga. Oye, Diego Ibáñez. Diego Ibáñez, cantante del grupo que más lo peta ahora mismo en España. Sobre todo por la de conciertos que se dan, ¿verdad? Discutible. Pero bueno, oye, pero es bonito que te reciba así, Sí, ¿no? sí, votamos Si queréis. sí. También es mentira. Oye, trajimos aquí a tu bajista, ¿eh? A Ya, hablar de ya lo España. sé. Eso fue muy fuerte. Es verdad, sí, Vi el programa. ¿Viste el programa? Lo vi. ¿Y qué te parece? Una vergüenza, ¿eh? Es que es una... Está bien. ¿Y cómo te has prestado? Lo vi un poco cortado, pero también... O sea, lo entiendo. Lo entiendes. Sí. Diego, nosotros somos muy fans y hemos pagado conciertos tuyos y todo, Andrea y yo, te lo tengo que decir. ¡Hala! Hemos puesto dinero en eso. Yo no Muchas creo, gracias. creo que nos invitó, no pagamos. Es verdad. Bueno, fatal. Bueno, Diego, muchas gracias por venir a nuestra cena navideña que te hemos preparado aquí, yo que sé, ad hoc, hijo, para disfrutarla. Nada. Ole que sí. Capo el Rapo. Bueno, a ver, espérate, ¿cómo explico esto? Él es freestyler, él es juez también, comentarista del mundo de las batallas de gallos, aparte también es streamer. Es el chaval más listo y el que mejor habla de todos, porque tú no sé si viste el programa de Freestyle, si no te invito a que lo veas. Y además, en una cosa completamente ad hoc que yo hice con Arcano, me dijeron, si pudieses dar un beso
beso a un chico del mundo del freestyle y una chica, dije Sara Socas y a Capo el Rapo. O sea, esto es No muy me lo fuerte, creo. me pongo... Bueno, luego te lo voy a pasar, pero es que estoy colorada. No, luego te lo voy a pasar. Has mentido en lo de que habías pagado, o sea que igual esto también es... No, pero es que es una de cada tres. Es una de cada tres, chicos, es una de cada tres. Bueno, María Escarmiento, María de España también, conocida. María de España. Me encanta. Bueno, yo no sé por qué esta gente ha venido vestida tan mal y yo estoy tan bien, eso es la verdad. Nuestra triunfita favorita. Pero si yo estoy preciosa. No. Me he puesto unos pendientes y todo. No, porque con esa voz ya estás de niña pequeña y a la cual va a querer pervertir Darío. O sea, ¿por qué? No. Hombre, porque lleva un traje conflictivo. Mira. Es que Darío... Mira claro. Darío, que le falta el café copa y puro, pobrecito Darío. Ahora sale. Bueno, María Escarmiento, ya sabéis que es un encanto de persona. Ella está haciendo sus temas, lo que puede en su casa y es lo que hay. Literal, gracias. Yo lanzo la primera pregunta. Hace lo que puede, como todos los músicos, que de esto hablaremos a un momento determinado. Yo quiero preguntaros, chicos, si ahora mismo viniese un extraterrestre aquí, ¿no? A Madrid, concretamente, a esta calle, y dijese, chicos, ¿qué ha pasado aquí? ¿Quién se anima a resumir lo que ha pasado en 2020? Que yo creo que más que resumir lo que ha pasado, lo suyo sería convencerle de que te lleve con él a donde sea, menos aquí, ¿no? O sea, huida rápida. En plan movidote, llévame y te lo cuento Claro, arriba. llévame. Te lo cuento en el camino. Te lo ¿Tu cuento en planeta el te puedo camino. tocar tranquilo? Sí, let's go. ¿Sabes? O sea, enséñame nuevas formas de sexo que tengáis. Sí, sí. Bueno, así están los intereses. Así están Pues, los ¿qué intereses. le vamos a hacer? ¿Cómo le resumes el año? ¿Qué le dices? Pues estábamos en febrero, ahí un poco tranquilitos, se viene marzo, estado de alarma, no hay nadie en las calles, todo se vuelve loco, empieza a haber noticias sin sentido, ya no sabes si salir de casa, besarte con Patri Jordán, es que no sabes qué hacer, si engordar lo más grande, no sabes, entonces tiras y ya está, y se te viene un nuevo año y es la misma mierda, es posible. Sí. Tiempos convulsos, es verdad, se acaba el año, pero no con ello las desgracias y sobre todo la mediocridad, así que pelea contra ello. Bueno, yo quiero hablarles, o sea, quiero preguntarles a los músicos de la mesa, como si, me ha gustado que a poco has dicho, no, tú no eres tan Muy músico músico como ellos. antaño. Bueno, músico, gilipollas que hace música. Como bueno, nosotros, no, hombre, no eres No, músico. exactamente, no exactamente. Oye, es que hay mucha gente que se hace llamar músico y tampoco, en No, fin, no. eso entra a criterio personal. Yo le quiero preguntar a los músicos que este año, bueno, pues ha sido un año un poco delicadito para el tema cultural. Bueno, pues no sé si una reivindicación, algún llamamiento, algún guiño, ¿cómo os habéis apañado? ¿Estáis hasta la ñocla de toda la movida? Empieza tú. Hostia, pues yo... La verdad es que sí que ya estoy un poco deprimida. En plan, al principio era como, vale, luego era como, no pasa nada, yo no me di cuenta, yo saqué un EP como justo en la cuarentena y era como, venga, vamos, tal, no sé qué, y luego a veces pienso en mi casa y digo, coño, es que yo habría hecho un huevo de conciertos, ahora seguramente, o sea, mi carrera habría progresado y no ha progresado, entonces me da bajón y tampoco me apetece mucho escribir, o sea, me pongo a hacer los temas y es como, sí que no me ha pasado nada. Necesitamos ¿para qué? un poquito de salir, ¿no? A mí ya me está permeando, pero yo qué sé, pues qué voy a hacer, todo el mundo ¿Quién igual. escuché eso el otro día? O sea, lo prometo que lo vi en la tele, Julio Iglesias. Es que somos... Lo digo, Hostia, o tío. sea, Lo hablamos mucho él y yo, la verdad. no, o sea, dice el hombre, como es con esa manera en la que habla de Esa yo he persona. vivido más que Tutankamón. Es que por otra vez es y que cierto. dice, no me siento creativo. O sea, ¿os ha pasado eso? Que no... Hombre, yo creo que él ya lo ha hecho todo y más. No, ya, Ella no puede ser más. Lo de crear ha aprobado. Normal, Julio, normal. O sea, es que no estoy en su punto, pero es verdad que lo que dice María, que dices... No creo es que no estoy en su punto. Que no estoy en su punto, ¿sabes? Que Es una buena El otro día- es que el otro Julio día- Solayuno. Perdóname una cosa, pero es que el otro día vi una noticia que precisamente era Julio apoyándose entre dos personas y el titular era como Julio necesita, yo digo, pero si Julio tiene más años que el puto sol, ¿cómo no va a necesitar apoyarse en alguien? Me cago en la puta. Bueno, Diego, dinos, perdóname, amor. No, coño, si es lo que decía María, que al final... bueno, yo vengo del estudio que estamos grabando el segundo disco y ha sido muy complicado, sobre todo a la hora de escribir las letras, porque dices, ¿y de qué coño voy a hablar si estoy 24/7 como viviendo lo mismo? Si no es, Claro. O sea, es como... De repente, si me hubiese quitado 2 años de juventud, si estoy viviendo la vida parece que tengo 40 años, ¿sabes? Ya. ¿Y o sea, pensáis que os reactivaría la vuelta otra vez a los conciertos? ¿Pensáis que va a ser algo progresivo? O sea, no hay ningún tipo de claridad respecto del futuro en el ámbito cultural. Súper confuso. Es Yo no que- soy...
Perdona. Nada, habla. No, que he pensado que vosotros es un... O sea, yo hablaba el otro día con mi equipo de qué hacemos, montamos algo en un setting como sentado o lo que sea, y a vosotros creo que os pongo un poco igual, que es que no funciona mucho. En vuestro caso ni en el mío es como... O sea, si sigue súper mal lo haremos y no pasa nada y para adelante, ¿no? Pero no es nada... Yo prefiero quedarme parada y poder volver porque, tío, si no, buah. No tiene nada que ver, de todas formas, que claro, nosotros, por ejemplo, vivimos... O sea, el grupo es... Vivimos únicamente de los conciertos, ¿sabes? Ya, claro. Que vender un par de camisetas que te llega a ti un céntimo... Claro, nada. claro. Suerte con eso. Suerte con eso. Bueno, comprarles camisetas y discos, aunque sea el primero ese que ya tiene más años que la tos, también. No. Mira, pobre Diego. Diego mirando Sí, es que yo soy súper pesimista al respecto. Además, me preguntas a mí, es como, ¿qué esperas? Nada. ¿Y qué ha sido este año? Una mierda. Pues ya está. Vale, genial. Buen resumen. Una canción para este año que defina este año. Que defina este año. O que se haya marcado. Hombre, que lo describa, una canción que lo describa. La del ataúd y los 7 negros. Sí, tal cual, es verdad. Puede ser. Los encofradores. Es el mood, ¿no? Sí, o sea, quiero decir, por intentar oír un poco del Resistiré, que yo creo que... O sea, por favor, Por eso he empezado con el acorde. Otra vez, para adentro. No, pero qué malos recuerdos, ¿no? Claro, y salir a las 8 otra vez, venga, muy bien. Mis vecinos de abajo entraron ya en discusión con la canción. No, te lo digo de verdad. O sea, Discutiendo la letra, había un vecino que tiene un patio así, que salía con una guitarra súper mono a cantar y cantaba bien, tenía buena voz, que era como, hostia, qué bien, ¿no? Y los vecinos de abajo que tengo, que evidentemente pues ya están hartos de la vida, es el típico divorcio eterno que nunca llega pero siempre se está gestando, y salían al balcón y le insultaban. ¡Cállate ya, que hay gente muriéndose! Tal. Y el vecino de al lado, ¡no, muérase usted, amargado! Bueno, te entretenías. Gran hermano VIP. Bueno, VIP, ¿no? Pero... Fue muy bonito en la casa de mis padres, que viven en una casa como con un patio, y siempre me contaba mi madre al principio de la cuarentena. ¡Buah, hay un hombre que ha salido a cantar con una guitarra, es chulísimo, a las 8 lo esperamos, y luego a las 4 semanas, tu padre y yo no sabemos qué hacer, o sea, se peleaban, entonces físicamente... Sacando la Super Soccer. Claro, y luego entraba como una guerra del himno de España, que en mi barrio se oía continuamente. Yo gritaba mucho también, mi padre luego les ponía como canciones que él pensaba reivindicativas como a la contra y era como, o sea, una pesadilla realmente. Horrible, qué horror. He visto un vídeo de Venga Monjas que lo han subido estos días hoy, que es el hombre, el señor que actúa normalmente con ellos, que sale al balcón y dice, llevo aplaudiendo a las 8, ya no recuerdo por qué. Sigo aplaudiendo todos los días. Yo creo que es un poco lo que tú dices, que hubo como un momento de emoción, qué bonito, todos unidos, y ya a los 4 meses es renuncio a mi nacionalidad, donde vivo, a ver, hay una cosa que decía Andrea, que es precisamente lo de que bueno, todo lo novedoso tiene una parte pues atractiva, ¿no? O sea, dentro de iniciar tu... No, esto no. O sea, la gente está de, no, pero es que mira, podemos sacar algo positivo. No, yo no saco nada de positivo. O sea, a mí me parece pero digo iniciarte en eso. Lo que pasa es que cuando llevas ya... Bueno, ya sabemos a qué ha venido, que es a cagarse en sus muertos en el día de hoy. O sea, es mi función. Pero 21 días después de escuchar obviamente el aplauso a las 8, tal, pues obviamente, no sé. Bueno, a ver, yo quiero preguntaros, quiero decir, el highlight de vuestro confinamiento, ya sé que te está costando buscarlo, el último el momento en que el momento de tal, y el momento, pues yo que sé, por ejemplo, la mayor hinchada de comida que hayáis tenido. Es que yo contigo que cuento, es que realmente... Andrea, ¿puedes contar? Vamos a contar 2 anécdotas. Yo quiero que la de la aspiradora. La de la aspiradora. Quiero que cuentes la del dron y quiero que cuentes la de los chocolate shoes. Vale, pero esto no puede ser tanto. Gracias por decirle a la presentadora que... No, simplemente hubo un momento que Inés decidió aprender, sacó sus dotes de cocinera que no conocíamos en esa casa y estábamos muy enfadadas porque no sabíamos que sabía hacer tortillas gigantes buenísimas, un montón de cosas, tal, y empezó a cocinar a todas horas eso. Entonces hubo un día que ya empezamos a hacer... ¿sabes? Pero rollo cadena producción, ¿sabes? Y hay un momento que ella decide, después de habernos tomado pues el primero, el segundo, un postre y 2, iba el tercer postre, que era, ¿sabéis los panes que son chapata así? Entonces Inés venía con 2 zapatillones de Nutella que decía, ¡y vamos
somos, como somos. Claro. Y entonces explotamos. Otro día fue su cumpleaños y trajeron 5 tartas que duraron 3 días. Yo compré 3 de esas 5. Exacto. O sea, eso pasaba y cosas muy interesantes han pasado en esta Han pasado cosas como, por ejemplo, lo del dron. Puedes decir, yo entré en paranoia en el confinamiento, yo no sé vosotros, pero a mí me dio un día paranoia. Yo dije, Andrea, nos están vigilando. Andrea, la vacuna de los 14 años, seguro que les está saltando por algún lado y nos están, te lo juro. Yo entré en plan rollo, nos están vigilando. Correcto. Esto es una dictadura, chicos. Agarrados, preparados para lo peor. O sea, yo este era mi nivel. Es como ser catalán un poco. ¿no? Sí, sí. O sea, yo, por eso, o sea, quiero decirte, o sea, mi independentismo nace de eso. Bueno, el caso, que yo estaba ahí en el sofá y digo... Y yo digo, ay, Dios mío, Andrea, que voy a asomarme. Abro la ventana y yo digo, Andrea... Es que yo creo que hay un dron en la Empezó a ventana. gritar, ¡un dron! ¡Un dron! Y yo, no me jodas. Y yo me levanto y veo que es el camión de la basura. Y entonces le digo, ¿qué creías? ¿Que iba a entrar vestido de policía al dron y iba a decir, buenas tardes, gracias por estar en casa, hasta luego? O sea, horrible. Pero, ¿podéis Colgadísima. contar, por favor, alguna gracia o desgracia de vuestro confinamiento? Hombre, desgracia, yo ya he citado a mis vecinos de abajo, que creo que ya viendo la reacción a un pobre chaval que sale a tocar la guitarra, os imagináis, he desarrollado una relación con ellos de, bueno, es como si yo fuera la ex y cuando me los encuentro, la ex que los dejó y los dejó mal y están hundidos por mi culpa, ¿eh? Y cada vez que me los cruzo, o sea, es como... Sí, os evitáis. Nos evitamos las miradas, pero... Hay una toxicidad atractiva. No, es que, o sea, él me hace saber, mediante sus gestos, que desea mi muerte. Vale. ¿Sabes? O sea, me lo hace Como saber. por ejemplo, así. Bueno, o sea, discreto. O sea, yo pues entro en el ascensor, ¿no? Y está él, por ejemplo, y entro y, bueno, al primero, ¿no? Porque yo veo en el segundo. Al primero, ¿no? Sí, claro, ¿dónde va a ser? ¿Sabes? Claro, claro. Digo justo, Guau. sí, ¿Te lo ha dicho digo justo así? arriba de él, O sea, sí. se entiende bien. Sí, de hecho Se un día me lo entienden los encontré en el gestos. súper y sufrí. O sea, me alejé de la Pero sección está- de jamón por el cuchillo. Porque... Está en el ascensor y tú entras con él. Porque yo, por ejemplo, si ya no entro en el ascensor Con nadie, ¿no? Yo tampoco. Pero claro, es que yo ahora teletrabajo y yo hago pues programas de ex televisión que ahora son telemáticos, ¿vale? Depresión, esto para mí es como, sí, algún día vi un plato. Pues claro, yo entonces lo hago desde casa y tú estás ahí con el auricular, el micrófono, hablando a un tono de proyectar voz y claro, ellos como no practican Ay, claro, que actividades, se enfadan por tus gritos. me oyen. Pues tienes una adicción fantástica, yo diría que envidia. María, que cuente María algo, chocho. Es yo que voy a de coger, verdad oye, que si queréis coger yo lo un chocolatillo... estaba pensando que iba a coger un mazapán. No, pero cogedlos. te estaba escuchando también, ¿eh? Pero de verdad... Sí, no, sí, entiendo la me disyuntiva. pasa como a Diego, tío, en plan no me hace nada, o sea, no me acuerdo, solo días todos iguales, no hay nada. Tengo como Todo una especie nublado, de, todo gris. o sea, un periodo de tiempo como borroso. Sí, total. O sea, de hecho, cuando me dicen, no, fueron, ¿cuántos fueron? Como 90 días, fueron 3 meses. Sí, ¿no? 3 meses o por ahí. Yo no encuentro como nada destacable. No. Se me está escuchando. Eres flipa, es increíble. Diego, no te preocupes, cariño, te sacaremos de esta. Oye, ¿cuál es el dulce más sobrevalorado de los que os hemos puesto? ¿Sobre? Sí, Déjame verlo bien. Podéis coger, bebés. ¿Esta puta mierda? O sea, Eso es se que come, eso ni se debería comer. Lo paga España, así que aprovechalo, María. ¿Qué hago con ello? Me lo meto por el culo. Pero tiene un plástico. No, a mí me gustan todos. Me voy a comer una peladilla, que no me he comido ninguna estas navidades. peladilla. Yo es que no sé ni qué es eso. Una peladilla, ¿se llama ¿Quién se- así? Sí, una peladilla. Amor, quien se El come las nombre me parece peladillas, horrible, es que ¿eh? eso es tremendo, tío. Yo me lo como todo. El nombre me parece horroroso. ¿Tú quieres algo de No dulce, es tan amor? bueno. Una peladilla. No recomiendo. No recomiendo. La almendra no Bueno, es... ¿Qué cosas cosas- que no han eso? cambiado. Venga, lo decimos a ver. ¿Qué- Una, dos y qué tres. cosas que no han cambiado? y que deberían... Cambiar. No, mira, yo, por ejemplo, entiendo. digo, Mira, todo el mundo para mí hay muy una confuso. cosa que ha traído esta cuarentena, que es algo que voy a quedar, o sea, como una victoria para el resto de mis días, que ya no lo vuelvo a hacer hasta que me muera. No voy a volver a saludar con 2 besos nunca jamás en mi puta. Me parece Ay, a mí también me absolutamente encanta. genial. O sea, te lo juro, un puñito así, digo, mira, tío. Perfecto. Ya está, o sea, Harlem, bien, fuera. Y pista. Eso, por ejemplo, es una victoria que veo que hemos traído de esto. Al 100%. Y lavarnos las manos, ¿no?
Sí. Hombre, las Lo hacíamos manos, poco, con exacto. cero. Sí, sí. Si tienes un catarrito, ponerte una mascarillita. Si tienes un catarro, ponerte una mascarillita es un buen detalle. Sí. ¿Sabes? Si Está te- bonito. Si quieres estornudar, no hacer, ¿sabes? No hacer sobre la cara, Andrea. ¿Sabes? Está feo. A mí lo del codo me mola. Sí, está guay, está guay. Porque te parece como muy, hey, bro. No, porque hay gente que, no sé, que has visto 2 veces en tu vida y te da un abrazo. A mí eso... Joder, que soy Ay, pues me va a dar un abrazo. Me está deprimiendo un montón, yo abrazo un montón. Yo era una buena persona. Oye, imbécil, vale, ok. Mira, Diego, pues yo te iba a dar un abrazo al final del programa. Pues estamos todos COVID negativo, pero bueno, si no. Personajes del año. Hombre, ¿Habéis tenido muchos? Don Almendra seguro, ¿no? Quiero decir Fernando Simón. Oye, ahí Pensaba que ibas a decir Donald Trump. Yo te voy a decir más Sí, Donald también. Trump. No, No, es personaje deje. del año, para mal, pero... Hombre, pero Fernando Simón nos acompañó en muchísimos momentos Muchísimo. Bueno, Buenos pues momentos. si os decimos uno, vais a flipar. Han elegido, claro, mira, han elegido Elena Cañizares, aquí los guionistas, esto a mí no me... Yo, mágicos. Te limpian las manos. no ha sido. Mírala. Elena de las Cañizares, últimas semanas. que ya lo sabemos, lo que pasó, la movida tal. Sí. Una cosa que me ha dejado muy loco, que es Christopher, el de Estefanía, que es de Chicos, este año. es de este año, chicos. Claro. Nunca me enteré de qué pasó ahí, la verdad. Pues, ¿Cómo? No, pero eso no es primera temporada. Míralo. Sí, sí, que es en Es que enero. todo ha pasado este año. ¿Todo ha pasado? Sí, No todo sé, ha pasado. Sí, sí. Real. Y el Todo que a mí pasó. más me gusta de todos, que es Sí que te gusta, sí. un enano que alzó Bolsonaro. Pensando Hostia, que era un ¿eso es este niño. año? ¿Eso es este año, sí, 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 Increíble. Al grito de fondo de ¡no es una crianza! ¡No es una crianza! Pensaba que era un chaval. O sea, esto me parece... No. O sea, Bolsonaro vio de persona de menos de 1,40, niño. Y lo Lancémoslo. cogió. Pero que luego la hacen así como, no. Le dice alguien de, no. No, pero el chaval le ha gustado, ¿eh? El chaval está como ole. Ese para mí... A mí se me Es que no va, el snack no va con la charla. Oye, decid algún personaje, por favor. No sé, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Si quieren- No sé, yo, no, la verdad que no. Venga, Diego. Iba Tengo la ganas móvil de de Satanás, escuchar la ese nuevo marca. disco, ¿eh? Tiene que ser. O sea, Diego, ¿quieres ser Otro día confirmado? hostia. Con todo mi... O sea, con toda Morrison mi se tiene que deseo. dar... Todos los Tienen días que ser son personajes iguales. reales, ¿no? No valen personajes ficticios. O amigos imaginarios también. Hombre, vale, Amigos Diego. imaginarios también valen. Claro. No, ¿quién ibas a decir? No. Es que si tienen que ser personajes reales... Bueno, no tengo. Vale. Pensábamos que estabas yendo a un sitio, pero no. Y entonces, La ¿cuál peli es de la otra Inside opción? Out en su cabeza ahora Son mismo. personajes ficticios. Bueno, quién? estabas Pero es que no son ni de este año, son personas que yo he descubierto. Pero han formado Vale. parte de tu año. Venga, a ver. Sí, totalmente. Yo en cuarentena, sé que es un clásico de clásicos, pero yo no había visto The Office. Jamás, nunca. Michael Scott, ¿te pareces Había un poco? visto memes de The Office sin ver The Office. o ¿Te sea, pareces un poco, Diego, a Michael Scott? No me jodas. Sí. De verdad, ay, sois los pobre dos Diego, preciosos. hoy se Oye, va fatal, ¿cómo hoy. que pobre? Pero en apariencia. Claro. Bueno, Claro, eso Hombre, no, en es jodido, personalidad. pero no tanto. No es nada jodido, yo lo he dicho como algo positivo. ¿eh? No, y- Sí, es verdad que hay rasgo de Steve Carell, es verdad. Sí, un Estoy a poquito, favor. hay alguna Es mi cosita. persona tal. favorita. Sí, mira, si hacemos The Office en España, Ahí me han dicho que... Ay, mierda, se me ha olvidado el puto nombre, ¿A tronco. quién te parece? Uno que se parece a este, pero no me acuerdo. Sí, no me pues acuerdo. ¿De los tenemos padres de de todos en esta ¿De los mesa, padres ¿eh? de Tenemos Ben de Stiller. Ben Stiller. Ben Stiller, es verdad. Es verdad también, ¿eh? Y tiene un aire parecido a Michael Scott. Es verdad, es verdad. Ojo, ¿eh? Gente con... Ojo, ¿eh? Venga, María, un personaje, buena. amor. Un personaje de esta... Es que de este año en general no lo sé, no... Capo. No tengo ninguno. Es que así... Hombre, Cecilio G siempre es un personaje. para Anda, mí. ¿y por qué este año te ha...? Bueno, también, no sé. Es que claro, el otro día vi la entrevista con Rufián. Ahí va, qué buena. Y justo estuve hablando con él este año como le he tenido más presente. Yo a Juan, o sea, lo conozco hace un montón de años de salir por Barna y tal. Y este año está como focus on COVID. O sea, está como luchando contra el Describe COVID, eso, o sea, ¿sabes? no- Claro. Está con el COVID-19, por ejemplo. Claro, claro. La verdad que Increíble está currando ese disco, bastante. la Hombre, Está- Miguel Bosé, el rey, Es emérito, verdad, o sea, es hay verdad, muchas el rey. personas. O sea, Miguel Estamos Bosé, intentando tío, ser Miguel positivos. Bosé. Miguel Ah, Bosé. estamos... Ah, vale, vale. Miguel Bosé fue un momento. momento de España, ¿eh? Es verdad, o sea, el En plan, momento de... ¿y esto? Sí. O sea, ¿qué coño? ¿Por Suena, qué? ¿eh? Sí, fue fuerte. Bueno, Mira, es un planes, personaje. vamos a ir cerrando esta movida con planes para Nochevieja. Chicos, que estamos a 2 días. Llorar. Espero que hagas tortilla. ¿Se dice la verdad?
Sí. Dilo, O sea, te lo juro, ese disco de Carolina Durante lo quiero escuchar porque va a dejar a Tokyo Hotel de parchís. Va a dejar a Tokyo Hotel de una felicidad. No, todo lo positivo que ha habido durante este... Vale. No he dejado nada para mí. Vale. Bien. Bueno, pues... Di la verdad, que la diga, yo ahora estoy curiosa. Claro. No. Oye, cántanos un poquito, una línea final. Un susurro. Un dato. Un susurro. Dinos una frase que tenga... tu frase favorita del disco de este año. No. ¡Esto es una Oye, mierda! tío. ¡Estamos muy contentos! Tengo que ponerme a pensar en ello y ir diciendo y a lo mejor... Vale. Andrea, vayamos haciendo frases. ¿cómo vas a celebrar tu Nochevieja y planes de 2021? Pues vamos a celebrar la Nochevieja, tú y yo y mi hermana en casa, y nos hemos hecho un itinerario de cosas como jugar al Just Dance, cocinar, Me encanta. ponernos los Loonies en la tele, la canción de la casa de Mickey Mouse y acabar así en la cama para levantarnos al día siguiente con una sonrisa. Exacto. Y yo siempre digo que hay que hacer siempre 3 cosas: ponerse algo rojo, comer lentejas, que eso es una tradición italiana para traer buena fortuna, y siempre la última noche del año, amorcito, tú también hazlo, te pones en 3 papeles, bueno, malo y regular, y lo pones debajo de la almohada, y el papel que te salga al día siguiente, pues así será tu año. No, Pues no, mejor. O sea, es bueno, malo, Ni de regular. O sea, coña. regular suena fatal No, también. regular es peor. No. Regu no. ¿Tú hiciste eso en 2020? No compramos. Así nos ha ido. Esto no lo contaste en casa, ¿eh? Siempre lo hago, es una tradición. ¿Te salió el Este año año pasado? no te quedas. No me acuerdo. Pues si te sale bueno, no lo hagas más. Se nos olvidó pedir salud, sí, desde luego, este año hay que hacer focus ahí. Bueno, María, Dime. planes 2021, alguna cosa así, algún deseo, y cómo vas a pasar tu Nochevieja, reina. No sé cómo, no voy a pasar mi Nochevieja, en plan no lo estoy pensando ni quiero hacer nada, así que ni de ninguna manera. A ver, quedaré con... No, es que no lo sé, nada, no voy a hacer nada. Paz. Nada, me da igual. Y planes de este año, pues también el otro día me dio depresión porque pensé en plan, después del 2020, en plan, viene el 2021. Exacto. Rollo, ¿y qué coño hacemos ahora? ¿Sabes? Como que de repente dije, hostia, es que hay que seguir. Claro. Y bien, te Este lo programa juro, es un chute de en positivismo eso para el país. No, pero Como, guau. me dio como bajón, te lo digo en serio, en plan... Hostia, María, tío. ¿Qué hacemos? Hostia, los músicos es que son deep, ¿eh? O sea, No, es que acabando con esta mesa. Estamos súper jodidos, de verdad. Jodidos, y aparte, lo hablaba el otro día con una amiga, en plan, nuestra vida era en plan ir a conciertos, hacer Claro. conciertos, o sea, todo el rato. Y entonces ahora es como, me decía, de tía, me aburro muchísimo. Y digo, claro, normal. Es que no. absolutamente. Pero es que hay peña que dice, no, ya se acaba este año. ¿Y qué? Es que esto es lo que me dio a mí. No quiero, no, es increíble. O sea, esa gente tan flipada que se cree que hay un contador que dicen reset y ya está. Claro. El 21, el 1 de enero, Bueno, otra cosa. entonces vamos a hacer un llamamiento también a que por favor se interesen también un poco por la cultura y que pongan alternativas, porque si no estas personas van a acabar... O sea él ya está... O sea, él se estaba abanicando ya con los crispies. O sea. A mí me encanta chicos, esto. por favor, esto es en serio, hay que hacer algo por los músicos, porque de verdad que yo Bueno, creo... yo Es la primera vez que los tampoco cómicos estamos mejor que los músicos. Yo considero que sea responsabilidad de nadie solucionar Pero lo es que que me los pasa en la cómicos puta están mejor que cabeza, alguien. también te Exacto, digo. es la primera vez. Capo, dinos tu mensaje, por A ver, favor. no, o sea, hay mucha peña que está peor que nosotros. Eso No sí, nos hombre, tenemos que claro. flipar y no pasa nada, y simplemente yo lo digo como más rollo personal, o sea, ¿sabes? Pero que es normal, En que plan, no me da podéis bajón. ejercer lo que es vuestra pasión en la vida, si es que Sí, es normal, da pena, solo de forma da pena. limitada. Sí. Pero yo soy extremadamente afortunada comparada con muchos otros. Ese mensaje estaba claro, pero dentro de toda esa situación, si tú te sientes shock, tía, es lógico Claro. también. Ya, me da. Capo. Yo, bueno, a ver, no sé, yo en fin de año, pues la idea es ver a papá y a mamá un poco Vale. para cenar. Claro. Y claro. ¿Te hacen es que- cosas ricas? ¿Te hacen fricando? No. O sea, sí, ricas, No. muy ricas, fricando no. Vale. Mamá, Comemos perdón. fatal. Con mi cámara. ¡Buenísimo, un fricando! No, pero no, sí, pero mi madre por Nochenueva suele hacer dorada. ¿Qué es Pescadito al... Ay, Nochevieja. Vieja. Es el Digo, mercado. en Cataluña se 29, llama 29. Natural. Es la noche entre Nochebuena y Nochevieja. Noche nueva. El 28. Nocheceja. ¿sabes? Bueno,
mal. Pero no, bien, o sea, muy bien de comer, me tratan muy bien. Además, mis padres son gente de la música también y O sea, que están también súper contentos. no, pero ya son mayores, ya se dedican a otras cosas. Ya, mi Ya lo padre, desde vivieron. que salió Spotify ya dijo, bueno, me dedico a... Me quito, ¿no? Me dedico al whisky y a ver al fútbol. Ya. Buen plan, ya ves. Pero no, bien, o sea, en mi casa muy alegre. Y lo que no sé, porque aún no me he enterado muy bien de las restricciones exactas, o sea, hay una casuística que es que 2 de mis mejores amigos viven en un piso que está literal a 1,5 metros de casa de mis padres. Vale. Entonces, no sé hasta qué punto, dentro del horario permitido, yo puedo pasar primero para cenar con mis padres y luego ir con mis 2 amigos, que seremos yo y mis 2 amigos. Yo creo que si haces un y quedarme butrón- ahí a dormir y volver a casa al día siguiente. Si haces un se puede butrón, pernoctar, Capo, yo no creo sé que- cómo va. que O sea, la entra. verdad no lo sé. Yo sé que estaré de PCRs hasta arriba, porque llevo 37. O sea, es mi nueva afición. Es ir por la calle, "Oye, ¿quieres meterme algo por la nariz? Venga, chaval. Palo de fregona. Sí, ya da igual, no tengo sensibilidad. O sea, puedo practicar muchas cosas con la nariz ahora mismo. Es que Llevo- claro, es que yo viajo casi cada semana por curro y entonces cada semana pues palo de fregona y el giratrón, la garganta, si hay Tienes uno ya que se todo. puede por la oreja El o por el ojo, me lo desollinador, el hará. white plus, ya te lo sabes Sí, todos, claro, ¿no? yo No me lo como- hago y siempre voy a ver a mis padres justo cuando voy recién PCR. punto. Vale, vale. Bueno, Diego, por darte esa paridad, ¿quieres decir algo? No. A ver, bueno, Diego está ganando, a mí me gusta la Navidad. Vale. Joder, qué suerte. Que sí. Qué suerte. Por fin. Se nota. ¿Has dicho que sí? A mí me gusta la Navidad. Vale. Sí, sí, Me gusta increíble. la Navidad y La esto de muerte. reunirme con mi familia también me enrolla, me mola, me da alegría. Choqueante. Vale. ¡Ha salido Y estoy muy contento porque les voy a ver otra vez dentro de un par de días. ¡Ah! ¡Bravo también por eso, Diego! Claro. Muy bien, bien. molve, Joder, molve, chicos. Pues qué nada, felicidad. oye, vamos a ver qué dice nuestra majestad el rey Daniel. Feliz Navidad. Feliz Navidad. ¿Os gusta la Navidad? A mí me encanta. La Navidad, el cumpleaños del niño Jesús, es la época del año en la que todo el mundo hace un esfuerzo conjunto y silencioso para dejar de ser un gilipollas. A algunos les sale mejor que a otros, ¿verdad? Sea cual sea tu cultura, celebres Navidad, Hanukkah, Kwanzaa o la mierda que hagan los testigos de Jehová, esta época del año en diciembre, que hace frío, que todos queremos pues chocolate calentito y ropa y abrazos, es una etapa en la que las almas se ablandan y se unen a esta corriente incorpórea absoluta. Y es como que todo el mundo está en paz, hay música por las calles, hay luces y qué feas son y cuánto dinero le cuestan al ayuntamiento, pero están ahí. Y tienes polvorones y turrones y bombones, los pasillos de los supermercados se llenan de magia y los niños pequeños miren a donde miren, solo tienen estímulos, tienen juguetes, tienen luces, tienen comida, tienen subidón de azúcar solo de pensarlo. Nuestro alineamiento frente a la realidad es tal que se glorifica el hecho de que un señor mayor con obesidad mórbida entre por tu chimenea a tu cuarto y te observe mientras duermes. Pero como salió en un anuncio de la Coca-Cola hace 20 años, pues le perdonamos. Y sobre todo porque nos deja regalos. La tendencia de meter en tu casa a hombres mayores a cambio de regalos es algo muy extendido a día de hoy, porque somos gente moderna y somos gente liberada. Entonces, Dios bendiga a Papá Noel. En mi caso, en mi país, en mi isla, se adora y se idolatra esta figura navideña en forma de carbonero fascista mitológico que solo te responde a las cartas si le hablas en un código secreto que solo entendemos nosotros. En este lenguaje así tribal y primitivo que utilizamos para negarle nuestro conocimiento ancestral sobre explosivos al resto del mundo. Pero el asunto, que me estoy poniendo un poquito ácido, es celebrar, es juntarse con tu familia y amar y cantar villancicos y poneros todos al día, que seguro que hace mogollón que no os veis porque creéis que mandaros una felicitación por WhatsApp una vez al año es contacto, cuando no es cierto. También os digo que la palabra familia en este contexto está sujeta a muchas connotaciones. Tú puedes elegir con quién te reúnes. He dicho que es un tiempo para celebrar la familia, pero la familia a día de hoy ya ha trascendido la sangre. Si tú estás encerrado en una casa con gente con la que no quieres estar, eso no tiene nada de espíritu navideño, baby. Es tiempo de reunirse, es tiempo de escucharse y muy a menudo hay gente con la que no nos queremos reunir. Y esa gente no es familia. Tú tienes el poder de escoger a tu familia. Tu familia no es únicamente la gente respecto a la cual tienes dependencia económica. Tu familia es la gente con la que tienes ganas de celebrar esta conciencia colectiva de amor y de comprensión y de compartir. Y es gente que te ama y que te comprende y que comparte contigo. Entonces, la gente que no se ajuste a esta definición no es familia tuya. Aquí, en el Gameplace, somos una pequeña familia, muy hogareña, muy rara. Pero estamos aquí para compartir y para amar. Desde que empezó esta aventura fantástica, que la verdad es que le da 1000 vueltas a cualquier propósito de año nuevo que pudiera haber hecho yo el año pasado. Esta Navidad encuentra tu sitio
Y si no tienes sitio aquí, con nosotros. Es una afirmación totalmente frívola y superficial porque somos un programa de televisión al que ni siquiera le importas a un nivel objetivo. Pero nuestra premisa es de libertad, nuestra premisa es de amor, nuestra premisa es de inclusión. Y si en tu casa no tienes nada de eso, aquí lo puedes encontrar. Y si en tu casa lo tienes, pásalo de puta madre. Tómate unos carajillos con tus tías, canta el tamborilero, toca la pandereta, regálale a tus primos pequeños un saco de cebollas para que lloren cuando los abran y luego ya les das el regalo de verdad. O no, depende de lo kinky y nasty que quieras ser este año. Pasadlo genial, ho ho ho, ding dan don, etc. ¡Vamos! Bueno, si esa primera ronda de invitados ya da gusto verla, vamos con los primos típicos que se vienen ya de echar unas copas, o sea que ya vienen un poco pues embriaguet. Esto es así, esto es así. Bueno, ya está, han venido a divertirse el hormiguero Enar Álvarez. Enar Álvarez, colaboradora de Buenismo Bien y además, bueno, pues acaba de escribir su libro La mala leche, que es una novela gráfica, joder, que no me sale, que es... Un cómic. Bueno, es un cómic, es la hostia. Si estás embarazada, pa'lante, y si lo quieres estar, pa'lante, y todo. O sea, retrata muy bien, yo creo que, bueno, pues un poco tu etapa en ese momento y además desmitifica eso, que tú no has entendido bien, la movida, ¿no? Total. Pues eso. ¿Puedo comentar una cosa a este señor o dilo, espero que hagas la ronda? No, venga, dilo. Lo que digo que no me ha gustado, que dijera que las luces de Navidad no molan, pero si las luces a mí me encantan. Loca, pero tú has visto la castellana. Que No, la feria tú de tienes abril. que ver mi casa. Mi casa, que la casa en la que vivo llevo 4 años, cada vez que hay unas Navidades, las luces que pongo se quedan. Porque luego me da pena quitarlas. Entonces este año ya cada vez estamos a punto de empezar a tener problemas de epilepsia. Hombre, Enar, es que eso se llama Diógenes, es un trastorno, es diagnosticable, es una patología. No Diógenes Illuminati. Diógenes Illuminates. Oye, y además es que claro, en el momento pandemia, tía, yo te estoy viendo y haciendo los zooms con toda esa movida de fondo, vaya cuadro. Sí, lo llamaba el badulaque. En serio, porque tenía eso como un montón de cosas y un montón de luces y era, joder, es que a mí me gusta estar así, brillar. Me gusta brillar. Hostia. Bueno, y atención, si yo te digo, yo te dediqué una de Romeo, ¿tú qué me dices? Pues efectivamente, ha venido a divertirse también con nosotros Omar Montes. Hola, ¿qué tal? Oye, diviértete tú también, tronco. No, yo estoy ahora, es que me acabo de levantar de la siesta y por eso estoy hasta que me pongo, pero vamos que... Pero es que a ver si cuando te vas a poner ya nos vamos a tener que marchar, chocho. No, pero es que me ponéis agua cuando yo esperaba un chocolatito con churros, algo así de recién levantado, pero es que no soy persona. Un mazapán tienes ahí, Cari, una peladilla, está espectacular. Pensaba que lo habíais puesto de adorno y no he querido tocarlo. Omar, yo solamente te vengo a decir una cosa, que es muy importante. Cierras el 2020 siendo el artista más escuchado, más reproducido en España del año. ¿Qué te parece esa movida? Pues fíjate, pues que mal, porque con todas las chicas guapas que hay que cantan, que me escuchen a mí, pues no son... No tiene sentido. No tiene ni pie ni cabeza. Yo tampoco lo entiendo, Omar. Que es broma, hombre, Omar, que a mí me gustan mucho tus temas, tío. Muy gracias. Hombre, claro, esto es así. Samantha Hudson, que la tengo aquí enfrente. Una chica guapa que canta, por cierto. Una chica guapa, por cierto, que canta, efectivamente, que es la tía Sally, junto conmigo, futura divorciada. Sí. Estamos haciendo hoy sentencia de esta mesa. Y bueno, por supuesto, cosas así que tenemos que decir, pues que es la Miranda Makarov de los pobres, cantante, mocatriz, modelo, cantante, actriz, y bueno, pues cuadro de comedor, como podéis estar viendo. O sea, es una persona muy interesante si la sigues en redes. ¿Qué cosas escuchan en él? ¿El qué? Nada. ¿Cuántas cantidades de cojones te has metido ahora mismo? ¿Esto es una bolita de anís o es una...? Son peladillas, amor. He vivido engañada. Bueno, que gracias por presentarme. No. ¿Querías añadir algo a tu presentación? No, a ver, hay un montón de títulos nobiliarios, pero... ¿Tienes muchos? Hombre, la chica de Serie B más querida de España, la doble de cuerpo de Cameron Díaz, la reina de los bajos fondos... Oye, un sinfín de... La doble de Cameron Díaz es la que más me ha gustado. Bueno, y por supuesto, a ver, es que esto es muy bonito, es muy navideño que estés aquí, Cindy. Muy familiar. Hostia, claro. Cindy Takanashi, presentadora de Las Uñas y además directora también de la plataforma de maternidad Ya Eres Madre, que, bueno, pues ella es una leyenda de la maternidad. Sí. Ahora. Un momento. ¡Es que es su novio! Oh, me suena. ¿Yo tengo una hija contigo? Bueno, realmente tenemos 2, porque estoy embarazada, o sea que... El tío donde pone el ojo pone la bala. No, pero en la pandemia no follamos nada. O sea, este no es un bebé de la pandemia. Ha sido la paloma. Ha sido post-pandemia. No, esta ha sido post-pandemia. En la pandemia, suerte que no nos divorciamos, ¿sabes? En la pandemia hubo 0 sexo. Bueno. 0. Chicos, esto es muy fuerte, enhorabuena. ¡Ah!
Bueno, yo iba a decir de brindar, pero es que con un agua da mala suerte. Ay, a mí me han puesto cerveza. Para eso yo lo hubiera dicho lo de chocolate con cerveza. ¡Papás! ¡Hostia puta, tíos! Bueno, entonces engancho esta noticia con que si creéis que hemos salido más fuertes. Qué maravilla, por Dios. Esto es muy fuerte, tío. Yo me acabo de quedar muerta, vamos. Sí, tú también estás embarazada. ¿Niño o niña? Niño o niña, ¿se sabe? No lo sabemos, no lo sabemos, ni lo queremos. Bueno, él sí que lo quiere saber, yo no lo quiero saber hasta el parto. Pues yo +1, RT a eso. Yo espero Lo que por lo que menos nos inviten al bautizo. ¿A qué? ¿A no saberlo? Sí, eso Hombre, sí. a no A ver si esa Además, normalidad, por lo está menos. a caer, porque marzo Ya. es época de bautizos, ¿eh? Que lo Total, total. Me encanta este momento. No, no, es bueno, que- ¿habéis follado en pandemia o no? Yo la No. verdad es que sí. Yo la verdad Es que sí, claro, Nada. es que tampoco tenía nada mejor que hacer, la No, verdad. pero- Es que era eso o qué. Ya. O ver directos de Instagram. Pero el que sexo también es vi muy alguno. 2020, ¿no? No, el sexo que va. No, yo creo que ya estamos como en otro rollo. No, Yo ahora- creo que nada. Se Hemos toca pasado... llevarse la pesetilla un poco de tanto en cuanto, pero como más do it yourself. Claro, ser una guarra ya no mola, ya no está de moda. Ahora lo que se lleva es la castidad y el celibato. Que yo, por ejemplo, al ser un ser de luz y reproducirme para adentro, no estoy obligado a tener relaciones sexuales con otra persona. Yo soy mi media naranja. Ah, vale. Muy bien. Muy bien. una naranja entera eres. Yo Sí, me- ese es un mensaje muy empoderador, la verdad. Exacto. Oye, Yo pero me una cosa, auto... a ver, esto es muy importante, por favor, momento, ya sabéis esta publicidad institucional, ¿no? De hemos salido más fuertes, podemos con todo. ¿Creéis que esto es así o es un mito? ¿Quién empieza? Enar, por favor, Enar por su mirada. No, hombre, a lo mejor Por su salimos mirada, más fuertes que el los señor que permita que hicimos mande. deporte. Pero vamos, a nivel de personalidad, yo creo que salir más fuertes salimos más cansados, ¿no? Yo estoy súper harta ya. Yo necesito que venga la vacuna, ya no puedo más, la verdad. ¿Qué necesitas? ¿Fiesta? ¿Kelo? O sea, Absolutamente. todo. No, porque, a ver, hay gente que es como más muerta por dentro, que a mí me parece que está bien también, y que son como más de estar en su casa y tal. Yo no lo critico, está fenomenal. Pero que luego también yo pienso que, joder, yo soy como de alma latina, ¿sabes? O sea, que soy como española real. Entonces, como que me gusta salir de fiesta, me gusta estar en los bares. Es como que siento que me falta algo si no puedo vivir. Entonces, es Qué como, por locura. favor, que venga la vacuna ya. Oye, porque yo y ya ahora que hablas de la necesito vacuna, empezar ¿qué esta de opinas tú fiesta. de la vacuna? ¿Eres de la teoría esa de Miguel Bosé de que nos van a dar la morición? El bicho. Y vamos a poder hablar con los ovnis y todo. El bicho. Lo he invitado, Hombre, hay genial. que vacunarse, El bicho. ¿no? Tío, yo Sí. confío plenamente A mí en que me la vacunen comunidad ya, que científica me del vacunen mundo. ya. ¿Y vamos qué a poder piensas? hablar con los ovnis? Pues no sé, tú, tío, A ver, a mí me Yo creo gusta- que para muy eso, más raras, que Omar. vacunas, son drogas de diseño. A mí de, Hablar con a mí los de la ovnis, vacuna me pero- gusta que Sería haya más salido, navideño. ha salido la noticia de que a lo mejor la vacuna hay una versión que se snifa. Se snifa. Entonces, a mí me gusta porque con eso amplían más población. Claro. Sí, hombre, todo Lo han Madrid, hecho pensando en el target. Todo Madrid. todo Madrid, todos los maricones van, yo incluida, claro. Estoy incluida hacer una ruleta rusa de vacunas. Que pasen. Además, Claro. me compré una Bandeja de bandeja por plata, vacuna, Amazon, así bandeja que de la plata. puedo estrenar. Ah, pues La estupendo. podrían llamar vacunatusi y que fueran Sí. todo el rato... Mira, cariño, yo te las puedo poner con la uña, ¿sabes? Lo cojo en la Eso bolsita y te hago es que así. está ¡Ay, todo, qué bien! está todo pensado. ya. Relación, Está ¡viva todo la pensado. Navidad! Oye, por Especial favor. Navidad hablando de Especial drogas, Navidad me encanta. hablando de Esto parece drogas, equipo no de drogas. investigación. Esto es muy importante. A ver, Omar, que tú has dicho, estabas aquí haciendo tú la pregunta de la vacuna porque eres un sinvergüenza. ¿Tú te la pondrías o no? Hombre, yo sí me la pondría porque yo soy pro vacuna siempre. Mira, yo no he cogido la gripe en mi puta vida y siempre que mi abuela me llevaba a ponerme la vacuna de la gripe, yo me la ponía. Y yo decía muchas veces, joder, abuela, si yo no me cojo un virus ni de broma. Dice, bueno, hijo, pero póntela, que es gratis, ¿qué más te da? Si no... Sí, sí, es que... por la Qué gracia. español eso, qué español, ¿verdad? A ver, quiero decir, Que es a mí me gratis. parece lo de las vacunas, si vamos a estar alguno de nosotros cerca alguna vez, hemos nacido a finales del siglo XX, es lo que hay. Pero lo más cerca que vamos a estar de ser cyborgs es ponernos vacunas. Es verdad. O sea, que me pongan todas las que haya. Y la gente que se Todas pone las que haya. ¿qué? Porque eso es una... ¿Eh? Hay muchos cyborgs ya. Yo, desgraciadamente, nací en el 93. Ojalá haber nacido en 2080 y ponerme aquí un brazo, tío, con una cámara. Un transistor. Yo me muero, ¿eh? A mí me encantaría. Hombre, pero vamos, o sea, vamos. Como Y las azúcar llamarme moreno. Iron Omar. Vamos. No, pero ya hay gente que tiene cosas implantadas en la cabeza y pueden ver el color de las palabras ¿Verdad? y cosas Sí, así. pero eso son gente moderna que... A mí me pasa eso y no llevo implantado nada. Bueno, las mierdas que habéis comprado durante este año, la cuarentena, la mierda más mierda que habíais comprado en cuarentena. En plan de dices, pero tú, ¿y esta inutilidad? Vale, yo compré un montón de cosas como para hacer deporte. Yo también. En plan, que eso lo tenemos en una bolsa escondido en un armario porque no lo hemos vuelto a utilizar. Escondido, para que no Sí, se amenace. Sí, sí, para que no nos entre de repente. Ay, venga, voy a hacer deporte. Compré como una esterilla, unas pesitas. Yo también.
Yo compré esterilla, pesas, también compré las tiras. También te digo, salí de la cuarentena que parecía Sarah Connor, ¿eh? Luego ya dejé de hacerlo, dejé de usarlas y se acabó. Pero hubo un momento que me miraba y digo, madre mía. Qué mal agradecido es el deporte. Estabas fuertaza, ¿eh? Bueno, que no sabes cómo estaba. O sea, que si lo acompañabas de unas vitaminas, ya ¿Has preguntado pandemia o 2020? 2020. / pandemia. Bueno, yo creo que... Es que en la pandemia, ¿sabes qué pasa? Que no he comprado nada porque yo no me gusta comprar online. Ah, vale. Soy muy vieja. Pero en 2020 pasé por una tienda que está como al lado del Museo del Prado, que tiene como unas merinas en el balcón, que vende objetos medievales. Y justo pasé y dije, oye, mira, me gustaría alguna vez comprar una armadura medieval. Y de repente, pasando por la tienda, salió un hombre y colgó un cartel enorme, además con unas letras, porque yo veo fatal de lejos, y colgó un cartel ponía 50% en todos los productos medievales. Y salí ahí con una armadura medieval. ¿Puesta? ¿En serio? No, la llevé así, me dio como 3 bolsas de Mercadona y la tuve que llevar en brazos porque se rompían todas, pesaba 15 kilos. Pero Samantha, comprarte una armadura ya es nivel loco Michael Jackson. Perdona, remedios medievales a tiempos medievales, o sea, nunca sabes lo que Yo te ahora puede me siento venir. defraudada de que no hayas venido con tu armadura Pues medieval. un poco yo también. No entraba en el dress code. No entraba en el Chorradas, dress ¿tú qué has code comprado de chorrada, medieval. por ejemplo? ¿Hay algún... Además, algo el de que plata te para eche- Navidad es muy predecible, ¿no? de chorradas estas de un salero automático? Una cosa para echar la pasta de ¿Sabes qué? Eso ¿Cuál no es es el problema inútil. mío? ¿Cuál, Yo no amor? tengo tarjeta de crédito. No tengo tarjeta. Yo soy todo en efectivo. Soy como mi abuelo. Mi abuelo cobraba y se guardaba todo el dinero. ¿Te gusta a ti llevarlo aquí como en un bolsillo y no aquí? Sí, lo he aprendido de mi abuelo. Como de todo. taxista, como con un clip. Me encanta. ¿Y yo qué pasa? No tener tarjeta. Oye, ¿cuánto dinero efectivo llevas ahora encima, amor? Ahora mismo no llevo nada. Llevo un Kleenex y... bueno, y 50 euros, para no engañarte. Pero por si se torcía la tarde y había que tomarse cualquier cosa. No, hombre, Pero- pues, cualquier cosa nos ¿Pero tomamos. lo llevas así suelto? Sí. No mira, te- Lo llevo aquí en el bolsillo. Oye, este chico habrá que regalarle algo. A ver, vamos a pedirle a los reyes que le traigan Pero a aquí mí una es una carterina o actitud. algo. Llevarlo suelto es una actitud. Sí, yo soy muy... Es una actitud de dejadez, sí, es verdad. O sea, es... Soy muy dejado. Yo, date Sí. cuenta, ¿para qué quiero yo ahora de repente un monedero? Esos... Bueno, hay muy chulos, ¿eh? Sí, pero están como muy sobrevalorados. Ya, tienes razón, la Monedero. cremallera. Además, los tíos, los bolsillos los tenéis muy grandes. A las tías nos hacen los bolsillos de los pantalones muy pequeños, dando por hecho que vamos a llevar bolso. Pero los tíos, con esos bolsillazos podéis meteros lo que queráis. O sea, Bebé es... y todo. Sí, total, Hasta total. los 3 meses la chiquilla ha ido en el bolsillo. Claro. Imagínate. Vamos, canguro. iba al campo y la niña en el bolsillo. Oye, que es hablando muy de práctico. cosas sobrevaloradas, ¿cuál ha sido el mantra más sobrevalorado de este año? Todos. O sea, las frases que hayáis dicho en plan de quédate en tu casa, juntos saldremos de esta. Resistiré. Resistiré, efectivamente. Buah, es que ha sido todo un bajón. Ha sido un bajón tras otro, ¿verdad? No, no ha habido ni un momento de luz. O sea, como decía Diego antes de Carolina Durante, que se ha atascado mogollón con la movida del confinamiento en general. ¿Tú tampoco has visto ahí ni un halo de luz, ni un halo de buen rollo en toda la movida? A ver, sí que tengo que admitir que hubo una cosa buena. No buena, porque todo ha sido una gran mierda. Y es verdad que, a ver, no estábamos confinados, no podíamos salir de casa y tal, pero si tuviera que buscarle una parte medianamente positiva a la situación, sí que es verdad que los meses anteriores me había pasado trabajando como millones de horas y me di cuenta de que es que no estaba viendo crecer a mi hijo. Eso sí es verdad. Y de repente el poder estar en casa pues tantas horas que tenía que trabajar sí o sí porque no nos dejaban ir a los centros de trabajo y de repente levantarme con él, comer juntos, desayunar juntos. ¿Y no acabaste hasta el jugar. coño? Porque me hace sentir súper mala madre de no... si No, me yo al dices mío también le que acabo con no, sentir. pero yo tenía ganas de tirar a mi Todo hija esto por la es un ventana. No, pero no te porque- preocupes, yo no. No, Yo pero he porque acabado piensa que cogiendo tirria, estaba vamos. muy en el lado contrario antes. Es que antes a lo mejor yo llegaba el lunes y no veía a mi hijo hasta el jueves, porque me iba de casa Pues no antes de sabe que la estuviera suerte que tiene, dormido y Mari. Total, y cuando yo acabé hasta volvía el coño, ya estaba pero dormido, muchísimo, entonces vamos. no le había visto en toda la semana. Entonces, jope, a mí eso sí que también me hacía a veces como sentir mal, de a lo mejor un poco podrías parar, ¿sabes? Que te lo estás perdiendo. ¿Qué clase de hijo? Lo mismo el suyo es un bendito, pero es que el mío, como te salga un... Pero porque todos Un tenéis di- hijos. un demonio. Y además tú un tienes demonito. dos. Yo que soy una señora de verdad. Hay que tener algo en la vida. No, porque yo tengo 36 Yo tengo muy poca años. vergüenza de tu niño. Y, no, tienes una armadura medieval. Yo solamente voy como la gallina. A ver, ¿quién te protege? Al niño no te va a proteger de una guerra santa. La armadura medieval sí. Bueno, mi hijo tiene muy mal... no sé, no tengo nada. Omar Amor, ¿alguna cosa? Omar Amor, fíjate que Omar Amor. de Cacharel. Omar Amor de Cacharel. Me he sentido como de repente un perfume. El de Total, Shakira del absolutamente. Mercadona, que es muy Sí, sí. divertido. ¿Qué cosas debemos dejar atrás para este nuevo 2021? Bueno, pues un poco los miedos y tal. Por ejemplo,
Mi abuela le dio una paranoia y a mi mamá de que no querían salir de casa por miedo a infectarse y tal. Y estaban ya que no querían salir ni a comprar. Tenía yo que ir todos los días a la compra y me tenían frito. Entonces... Que ya no es por no ir a comprar. Que no tengan miedo y que saquen el carro. Claro, que hija, que no, igual ya el miedo... Ya dejaros de tanto miedo ya y iros de paseo un rato, que me tenéis frito en casa todo el día, que no... ¿Sabes? Eso, dejar un poquito atrás los miedos, que es verdad que hay que cuidarse y tal. Yo opino que si todos tenemos precaución y ahora ya con la vacuna y con todo, que no va a haber ningún problema y que... vuelvan a hacer pues la vida que hacían. Mi abuela, por ejemplo, hacía teatro, iba a sevillanas, también a bailar sevillanas con sus amiguitas y se ha quitado de todo. Amiguitas, pues yo propongo que sigan las rutinas, siga todo para adelante, empiecen a dejar que haya otra vez conciertos. La cultura debe de seguir, no debe de apagarse de repente por un virus, perdón. Un virus no puede acabar con nosotros. Tenemos que remontar ahí como sea. Tenemos que remontar. Qué bonito, Omar, qué mensaje has dado. Bueno, Cindy, ¿y tú? Dinos cosas así para dejar atrás. Cosas para dejar atrás. Mira, yo creo que yo en Kortajarena, porque... tiene que desaparecer este personaje. No solamente porque hubo un escándalo con él, porque empezó a criticar a los de Globo en plena pandemia, que es como pedazo de hijo de puta, estás pidiendo una tortilla y no te estás quejando. Pero bueno, no, porque a mí me traumatizó, seriamente. Y esto, él puede, o sea, da fe de esto, yo notario. No sé qué estás diciendo ahora mismo. No, pues te lo explico, hombre. Siempre me hace lo mismo a mí también, aquí en el programa. Es que es un longuito. Sí, medio gilipollas. Se volvió loco por completo y empezó a compartir un montón de stories de luces que había y movimientos extraños en el cielo, ¿vale? Lo peor de todo es que yo vi esas luces y no sé si vosotros escuchasteis los cielomotos. No sé si escuchasteis los cielomotos. Sí, casi me muero. Yo iba a correr por la noche, así de vez en cuando que me escapaba así tontamente y de repente veía como cosas pasando por el cielo y decía... Joder, Omar, tío, ¿qué va a ser de tu vida? Claro, porque yo estoy tronado, porque yo sé que yo dentro de mí tengo muchos problemas. Y ya digo, ya por último, ver ovnis. Y llamé a Miguel Bosé y le pregunté y me dijo que... Y te dio fe. Y me dijo, tranquilo, Omar, que yo también los he visto, hablo con ellos. Y yo ya ahí me quedé tranquilo. Le pusiste un WhatsApp a John Kortajarena, pidió la tortilla, nunca llegó y te dijo, efectivamente. Exacto. Vale. No, pero es que recuerdo que viéndolo, estaba contando eso a Darío y justo había grabado unos stories contándolo y de repente empieza a sonar un ruido súper heavy, como si tuviéramos un avión, pues como lo del dron que te dio la paranoia, pues empecé a escuchar como si hubiera un avión encima de la casa, que recuerdo que en esos momentos pasaban muchos helicópteros de la policía. Digo, bueno, pues era un helicóptero o lo que sea. Salí a la terraza y se escuchaba como un avión encima, pero tú mirabas y no había nada. Resulta que era un fenómeno que se llama cielomoto, que lo mismo es que nos han vendido la moto y realmente eran conspiraciones y cosas así raras. Pero bueno, John Kortajarena tuvo mucho que ver en muchas noches mías sin dormir. O sea, como figura... Y eso hay que dejarle atrás a ese personaje. A mí en otro sentido. Claro, iba a decir, puede tener doble significado. Exacto. Bueno, ¿y tú, Samantha? ¿Qué quieres dejar atrás? Los hombres. Y la falda pantalón, que no hay quien la aguante. ¿Falda pantalón? Sí, es como una falda y un pantalón. Yo digo, ¿por qué no te pones las dos a la vez? O sea, hay un objeto que se llama falda pantalón. Claro, amor, que es así. Y cuando yo era pequeña en los 90 se llevaba muchísimo. Pero batamanta entiendo, pero quiero decir... Batamanta Hudson. Falda y pantalón es como decir... Sol y luna. Es que ahora mismo me siento como súper mayor a vuestro lado, porque es que eso se llevó muchísimo cuando yo era pequeña. Eran como unos shorts. Los escoceses. Y entonces, a ver, eran los shorts y esto tenía aquí como una hebilla. Enseña, que la que puede enseñar enseña. No. Entonces, si tú esto hacías así, decías, pero llevo un pantalón. visualmente se veía falda. Visualmente pero por detrás era un pantalón. Sí. Exacto. Entonces, ibas confundiendo a la gente, lo que decías, mira qué falda tan mona. Y se daba la vuelta y decías, ¿y es un short? Yo lo paso muy mal. Sabéis que Enar es la reina del twerk de España, ¿no? Sí. ¿La reina de él? Bueno, no pasa nada. ¿Qué me dices? ¿Y no me lo has dicho para sacar en un videoclip ni nada? ¿Me sacas en un vídeo? Pero por favor. Bueno, fírmalo. No, es que pagaría. ¿Dónde en una servilleta, como los contratos de fútbol. No, pagaría. En una servilleta. Pero luego hablamos. Oye, una pregunta. ¿Qué opináis de la gente que tiene acuarios de tortugas en su casa? Pues bueno, tiene el olfato, cariño, porque eso huele a puta mierda. O sea, a mí me huele a los platos cuando los sacas de lavavajillas y los dejas mucho rato y se secan dentro de lavavajillas. A mí eso me huele a acuario de tortuga. No, pero me refiero a qué opinión nos da una persona que tú de repente entras en su casa, por ejemplo, tú tienes, como los vendedores, por ejemplo, de enciclopedia o lo que has dicho tú del Globo, tú trabajas en Globo y de repente te abres la puerta y ves nada más abrir a la izquierda del señor un acuario y hay tortuguitas. Me lo follo.
Pues de ser una persona súper entrañable, tener unas tortuguitas muy Dijo que es un vago y no quiere tener una mascota a la que tenga que sacar a la calle. Y seguro que las termina abandonando en Atocha, que hay unos problemas muy heavy de tortugas ahí porque las abandonan. Yo opino que las tortuguitas deberían de estar en Madagascar con sus amiguitas jugando. ¿Me estáis diciendo que las tortugas de Atocha son porque la gente las abandonó ahí? No, en un principio no. En un principio no. No, pero las tortugas de Atocha, eso llevan 8 años. las tortugas que tú ves en Atocha ahora mismo son las nietas de las tortugas que tiraron que han sobrevivido. O sea, es puro darwinismo. También te digo si algún día llegáis a coger una de 15 minutos antes... Bosque enorme. Oye, no, ya quisiera yo vivir en Atocha. ¿No nos has dicho tu cierre de 2021? O sea, bueno, de 2020. ¿Cómo mi cierre? ¿Qué quieres dejar atrás? Pues es que la verdad, como tampoco te creas que me ha ido súper mal, de momento no quiero dejar nada de atrás, nada, pero alguna costumbre, algún mantra o alguna cosa. El resistiré, seguro. El resistiré, seguro. El aplauso sanitario, bien por los sanitarios, pero ese aplauso, las caceroladas de Paseo de La Habana. No, a favor. A favor. Cabrán el Corte Es que Inglés. ya todo eso en realidad como que se me ha olvidado. Es como que ya se acabó aquello y entonces ya ni lo pienso. ¿No? Sí, como que he pasado página del confinamiento, por eso no podría seguir viviendo. Es que son 3 meses que han estado como congelados, ¿no? Yo recuerdo como... Ha pasado el tiempo rarísimo. De repente un mes era como, uy, qué rápido, y el otro se me hacía eterno. Sí, de hecho, yo no me acuerdo casi de nada del 2020 de antes del confinamiento. Cuando me pongo a pensar es como si fuesen 3 meses vacíos, que digo, ¿sabes qué pasó aquí? Nada. Bueno, en fin, que tenemos sorpresas. Dime, amor, perdona, Cindy. ¿te puedo decir una cosa que no tiene nada que ver? Sí. Es que quiero apuntar una cosa del libro de Nar. Que bueno, no es libro ni es nada porque son 4 palabras con mucho dibujito que así cualquiera escribe Eso es lo bonito. Pero me gustaría decir de su pequeño conjunto de letras que es muy guay, que está muy bien y que no es solo para madres, tía, que es que has dicho tú antes. No, madres, si quieres ser madre o si no quieres serlo. Una puta mierda, está para todos y para muchos tíos también, ¿eh? Si este corte va a Twitter se tiene que llamar una de cal y una de arena. Sí, total. No, y esto lo quiero decir porque es muy reivindicativo, me parece una puta obra de arte, pero que lo tienen que leer muchos tíos también. Bueno, pues ese es el spam que te Corto llevas. 4 letras, pero bien colocadas. Porque a mí me cuesta leer, pero cuando veo un libro que tiene dibujitos... Con dibujitos. ¿Verdad? Se llama La Mala Leche, ¿vale? La Mala Leche, escrito por Ana Álvarez, ilustrado por Ana Muche. Claro, mala leche porque cuando estás embarazada es lo que das. Bueno, en realidad se empezaba porque yo tenía una fantasía sexual que era que mi novio me chupara la leche de las tetas y no quiso hacerlo. ¿Tú también? Hombre, todas las mujeres embarazadas, yo creo. ¿Di tú o qué? Bueno, a ver, yo quería, ¿vale? Y Darío ha bebido mi leche, pero no en las circunstancias que os pensáis. Lo voy a contar. Entras, por favor, que me lo pinchen. Lo voy a contar. Perdón. Vale, perdón, pues nada. No lo cortéis, que quiere contar cómo se bebía Darío su leche. Pero rápidamente, para aclarar. Tuve que curarle una mastitis, que es que se te ponga la teta muy dolorosa por culpa de la leche, como ¿Empatones? Como Fran de la Jungla cuando le muerde una cobra que tiene que hacer así. Pues ese rollo. Tuviste que desatrancar el conducto. ¿Y no te dolía mucho a ti? Horrible. Muchísimo. Quería matarle. O sea, es lo más Indiana Jones que he hecho en mi vida. Y escupes la leche. ¿Le sacaste el veneno? No, si quieres, Le saqué el veneno tal cual. Le sacaste el veneno y no te lo tragas. Ahora ya me puede contratar Fan de la Jungla para irme con él y con los niños, el zipizape. Chicos, yo esas cosas no las has hecho. ¿Tú has desatascado pechos? Yo nunca he tenido que sacar el veneno. A mí me han sacado el veneno a veces, pero yo lo que es nunca me ha pasado. Pero que yo soy como él. Yo sí tengo que... Yo muero ahí, porque yo por mi pareja lo que haga falta. Y si le duele lo que sea, yo estoy ahí. Qué horror tener útero y tejido mamario, ¿eh? Es un calvario continuo. Pero lo que no es horrible es ver este precioso vídeo que os hemos preparado de Grey Trash, chicos. ¡Vamos allá! Grey Trash. Bienvenidos todos a mi cocina. Estamos en Navidad. Hice como 50 o 60 kilos de foie gras, o de terrina de foie gras. Una vez atropellado un pato. Entonces, yo tengo aquí en un tarrito, pues, 3. La verdad que para mí 2020 ha sido un año criminal. O sea, porque nunca había probado el wasabi y el sushi y tal. Y la verdad que me flipa. Tampoco había escuchado nunca Trop. Me encanta el kikio este. Gran descubrimiento. Sin duda lo que más me ha gustado este 2020 ha sido, bueno, lo que supongo que le habrá gustado a todo el mundo, que son los fideos Nissin. No sé si conocéis la marca. Hay que comprarlos importados. Son deliciosos, además los haces a muy poca temperatura, en muy pocos minutos los tienes hechos y la verdad que son una delicia. Creo que el paquete cuesta nada, 1,50 algo así y es increíble. Fideos Nissin, la energía que necesitas.
Y feliz Navidad, por cierto. Esto ha sido todo por este año. Muchísimas gracias. Ha sido un placer contar con vosotros este 2020 Placers, este 2021 más y mejor. Vamos a por ese karaoke de cierre especial de añito. Pínchame un buen karaoke.